Es importante precisar en nuestra cabeza política la relación, las diferencias y hasta las contradicciones entre un movimiento y un partido. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de una fuerza que sale de la sociedad, que empieza a actuar, a organizarse, a formarse, es decir, a ponerse en movimiento, en una determinada comunidad, en un barrio, en una región, en un departamento, etc. El nombre de movimiento viene precisamente de estas circunstancias. Esta es una figura que tiene varias características. En primer lugar, es una fuerza que nace de la sociedad. Generalmente nace abajo de la sociedad y adentro de la vida. Estas son dos situaciones muy importantes. Porque cuando se dice abajo de la sociedad, es la gente de la comunidad la que decide organizarse y decide actuar. Abajo. Y adentro de la vida, esto quiere decir que decide moverse para atender o resolver problemas relacionados directamente con la vida de las personas. Este es un primer aspecto. Hay otro aspecto. Es que el movimiento no requiere de legalidad. Es decir, que no requiere que el Estado lo reconozca, que le dé existencia legal o personería jurídica. No necesita de eso. Se llama legalidad. Lo que el movimiento sí necesita es legitimidad. Es decir, que la gente sepa, reconozca, acepte, apoye a esta fuerza que ha nacido de sus propias realidades. Es de legitimidad. El movimiento social entonces no requiere ninguna forma de legalidad. Tercer característica, el movimiento nace frente al Estado, frente a la política del Estado en distintos terrenos. Por ejemplo, frente al problema del agua, al problema de la basura, al problema del trabajo, al problema de la seguridad y de la vida, es frente al Estado. Y también contra la política del Estado. Esta es otra característica. Hay otra característica, es que el movimiento es social. Cuando recién nace y tiene todas las características y la gente de la comunidad y expresa los problemas de la convivencia de esa comunidad. Este movimiento, que es social en sus orígenes, es popular cuando en su trabajo expresa los intereses de la gente mayoritaria, lo que se llama pueblo. Entonces es popular. Pero es político el movimiento cuando la gente que está participando descubre que es necesario el poder. Hay que tener poder para ser escuchado, poder para que te miren y poder para que te atiendan. Como podemos ver, esto es diferente a un partido político. Un partido político también nace en la sociedad. Es un grupo de personas que se organizan para una sola cosa, para participar en las elecciones, buscando candidaturas a los diferentes organismos a la que puedan aspirar.
Aquí hay una diferencia. Luego, si bien este acuerdo político nace en la sociedad, no puede actuar sin el reconocimiento del Estado, con lo que se llama personería jurídica. Y el partido es inscrito en una lista que lleva el Tribunal Supremo Electoral. Hay otra característica. El partido es parte del Estado, que tiene una función, es del de lograr que la gente vote en todas las circunstancias y proponer candidatos a funcionarios. Otra característica. Por el desempeño de esta función, el Estado le paga a los partidos políticos. No es gratis. ¿Cómo funciona esto? Es con lo que se llama deuda estatal, en donde vos, al mismo tiempo que votás por un partido, le pagás por haber votado por él. Si la campaña es para presidente, pagás $10, digamos. Si es para diputado, 7. Si es para alcalde, 6. Estas son diferencias con el movimiento social. Ahora, un movimiento social puede convertirse en un partido político. Eso es así. No hay muros infranqueables. Pero en la construcción de los movimientos sociales, donde el pueblo aparece con sus reales intereses, que no siempre son los del Estado, ni siempre son los del mercado. Ok, como sabes, ya se vienen las elecciones presidenciales y tenemos 23 candidatos, de los cuales se tiene que elegir a uno como presidente. Pero espera, recuerda que cuando eliges a un presidente, también estás eligiendo a 2 vicepresidentes. Y esto es muy importante, ya lo sabes por qué. Entonces, empecemos. Partido político Acción Popular, democrático, nacionalista y revolucionario, como ellos mismos se definen, con un puntaje de 18.42, para los que no tienen memoria. Como candidato a la presidencia tenemos a Johnny Lescano Anzieta, titulado como abogado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y una maestría en Derecho Privado en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. En 2019, el Ministerio Público abrió una investigación contra Johnny Lescano por acoso sexual a una periodista a través de WhatsApp, a lo que Johnny respondió: "Ja, lo que he tenido con esa señora periodista es una amistad, a veces con bromas, capaz subidas de tono y una serie de conversaciones, pero en ningún momento se le ha acosado". Y así, esta denuncia se archivó. En febrero de 2020 afirmó que luego de haber trabajado en el Congreso por casi 20 años, le quedaban menos de 500 soles de ahorro. Claro, eso se entiende, porque los congresistas solo ganan unos miserables 15.600 solcitos mensuales. Peor de todo, y lo que más rabia da, es que hay gente que se pone a exigir a que disminuyan los sueldos de los congresistas. Oye, ¿cómo puede ser eso posible? Si un congresista se mata todo el día trabajando, 15.600 nada más mensual gana. ¡Qué falta de conciencia de esos malos peruanos, ah! Alianza por el Progreso, liberalismo económico, con un puntaje de 20.01. Algo que resaltar de este partido es que la OMPE le puso una pequeñísima multa por haber recibido aporte 10 veces mayores al límite permitido de parte de la Universidad César Vallejo, solo 9 millones de soles. Y es comprensible porque el candidato a la presidencia es César Acuña Peralta, dueño de la misma Universidad César Vallejo y la Universidad de Señor Recipán, titulado como ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en dirección universitaria en la Universidad de los Andes, Colombia, maestría en administración de la educación, Universidad de Lima, Perú, doctorado en educación, Universidad Complutense de Madrid. Aunque sus estudios dan mucho de qué hablar, ya que en el 2016 fue acusado de plagiar su tesis doctoral que realizó en el 2009 en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, en España. Meses después, la Universidad de Lima también comprobó que Acuña había plagiado su tesis de maestría en administración de educación, y por ahí hay algunas acusaciones sobre su título de ingeniero químico que no está aprobado aún, pero por si acaso googlea César Acuña ingeniero químico denuncia. En el 2011 la fiscalía ordenó revisar las cuentas de sus universidades por lavado de activos, y en enero de 2020 otra vez la segunda fiscalía supraprovincial corporativa especializada en lavado de activos dispuso ampliar la investigación de lavado de activos contra César Acuña por la compra de una casa por más de 1.2 millones de euros. Sí, lo pagó al contado, cacheteado, al cash.
Avanza País, Socialdemocracia, Conservadurismo Social, sin puntaje. Como candidato tenemos a Hernando de Soto, Psicología Social en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, economista por la Universidad de Ginebra, maestría en Derecho Internacional y Economía en Instituto Universitario de Altos Estudios Internacional, Ginebra, Suiza. Fue asesor de Hosni Mubarak, expresidente de Egipto, y también fue asesor de Muammar Gaddafi en Libia. Y si no sabes quiénes son ellos, te lo pongo así. Muammar Gaddafi fue un dictador de Libia islámico y socialista que quería unificar países islámicos e inició con un programa nuclear fallido y reprimió una protesta, dejando más de 200 muertos. Y Mubarak fue un ex dictador militar. Hernando de Soto también fue asesor principal de Alberto Fujimori, luego renunció y en 2016 fue parte del equipo de Fuerza Popular, partido que postuló a Keiko. Democracia directa, fonamismo, democracia directa, sin puntaje. Como candidato tenemos a Andrés Alcántara Paredes, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y un posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Andresito tiene unas denuncias por los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos y asociación ilícita. Pero para explicarte todo eso, primero debes saber qué es y cómo funciona el FONAVI. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro video. ¿Este video te parece informativo, didáctico, estás aprendiendo algo, simplemente me estás odiando y te estás confundiendo más? Recuerda que me puedes ayudar muchísimo. Le das me gusta al video, te suscribes, le das al botón unirse, que me ayuda muchísimo. Ahí está el Patreon. Ya si no quieres, por acá está mi yape, ¿no? Por si alguien quiere, ¿no? Para la Navidad, pues, ¿no? Para el pavo, aunque sea, pon pollito a la brasa, ya la paloma. Frente Amplio, socialismo, democrático, marxismo, ecologismo, progresismo, feminismo, indigenismo, antifujimorismo, anticapitalismo, antifascismo. Sí, es lo que estás pensando, una posición de izquierda. Puntaje 620. Candidato tenemos a Marco Antonio Arana Segarra, sociólogo de la Universidad Nacional de Cajamarca, teología en la Universidad Gregoriana de Roma, maestría en gestión y políticas públicas en la Pontífica Universidad Católica del Perú. De él no hay mucho que decir, solo que fue congresista y tenía una especie de alianza con Verónica Mendoza, pero por discrepancias Marco tuvo que crear Nuevo Perú. Y no olvidar que se lo acusó por sabotaje en elecciones internas del Frente Amplio. Cuando hablamos netamente de socialismo y hablamos en este caso de Verónica Marco, por el hecho que ambos tengan tendencias socialistas o de izquierda, como quieran ponerlo, no quiere decir que siempre enfoquen, porque el socialismo básicamente va a ir cambiando según quien lo adopte. Breve historia, el socialismo se podría decir que inició con Karl Marx, luego Lenin agarró las ideas de Marx e hizo unos pequeños cambios y ahí nació el socialismo de Lenin, conocido como leninismo. El socialismo de Marx es marxismo. Luego vino Mao Zedong, cogió las ideas socialistas de Lenin e hizo un cambio más, unos pequeños ajustes y nació el maoísmo. Y así el socialismo va a ir cambiando. En la Unión Soviética era el leninismo, en China es el maoísmo, en Cuba es el guevarismo, en Corea del Norte sigue siendo el chinismo. No sé, pero el socialismo va a ir cambiando, depende a la persona, es básicamente como la religión a veces, ¿no? Tú agarras e interpretas lo que quieres. Por eso es bastante inestable. Y la propia historia del Perú no me va a dar la contra, porque en el primer gobierno de Alan García, en el año 1985, Alan puso unas ideas socialistas y todo era Hakuna Matata los 2 primeros años. Después todo se fue al carajo. Colas por acá, inflación por allá, para colmo el terrorismo estaba por ahí. Fuerza Popular. Como candidata tenemos a Keiko Fujimori. Y bueno, este es un video corto de 10 a 15 minutos, no es un documental, así que a este personaje se dedicará un video completito. Partido Nacionalista Peruano, socialismo democrático, republicanismo, indigenismo, antiimperialismo, latinoamericanismo, oposición y izquierda. Como candidato tenemos a Ollanta Humala-Tazo, otra vez. De él no hay mucho que decir, mucho que hablar, porque ya hizo un video completito para él, así que anda por ahí, chequéalo, ahí está sobre Odebrecht, está sobre las agendas y otras cositas ahí que te van a interesar. Así que corre, sigamos. Juntos por el Perú, socialismo, democrático, marxismo, ecologismo, progresismo, feminismo, movimiento LGBT, indigenismo, antifujimorismo, anticapitalismo, antifascismo, humanismo. Sí, es lo que estás pensando también. Posición izquierda. Como candidata tenemos a Verónica Mendoza Frisch, psicóloga por la Universidad de París, séptimo Denis Diderot, máster en Ciencias Sociales, Universidad Sorbona Nueva París. Fue militante en el Partido Nacionalista Peruano, sí, de Ollanta. Por ende, también se le acusa de escribir en las agendas de Nadine Heredia, a lo que ella dijo: sí, mi letra podría
debería estar en las agendas. Y bueno, si no sabes qué son esas agendas, te explico rapidito. Todo o parte de la corrupción que se dio en el gobierno de Ollanta Humala eran escritas en esas agendas, cuentas y finanzas. Así que por lógica, cualquier persona que haya escrito en esas agendas como que mínimo sabía lo que contenía esas agendas, ¿no? En 2019, Verónica y el ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, firmaron una alianza con el partido Juntos por el Perú. Y si no sabes quién es Vladimir Cerrón fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de cargo en una obra de saneamiento en Oroya. En palabras sencillas, por corrupción. Luego su condena fue reducida a 3 años y 9 meses. Partido Aprista Peruano, socialdemócrata, liberalismo económico, socialismo democrático, antiimperialista, posición, centro derecha, centro izquierda. Como candidata, Nidia Vilches Yucra. Es magíster en Administración de Negocios, MBA de Centrum Católica y doctora en Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal. De Nidia no podemos decir mucho ya que no se encontró suficiente información, pero recuerda, es el APRA. Ya hemos conocido presidentes con muchos estudios, presidentes con maestrías, doctorados, un ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, creo que es uno de los más recientes, pero ¿qué pasó? Igual, manchado por la corrupción. Entonces, eso quiere decir que más que votar por un presidente con estudios o sin estudios, suponiendo, lo que interesa acá es el grupo, sus asesores, porque el presidente puede tener sus estudios o no tenerlos, pero ser una persona recta, ¿no? Así, y sus asesores le van a decir, roba. Y si el presidente, este presidente es una persona correcta y recta, bien puesto en sus ideales, va a decir, váyanse a la mierda. Pero si este presidente es igual estudiado o no es estudiado y es muy fácil de manipular, es un pata que al toque se abre por el dinero, sus asesores, su grupo de trabajo, todo este equipo le van a decir, roba. Y este, como es hambriento, va a robar. Entonces, ¿qué es lo que interesa más? ¿Ver solo al presidente o al candidato o todo el equipo de trabajo? A esto me refiero. En caso de Nidia, yo la veo bien a ella, pero a los dinosaurios que están por ahí, ni cagan. Somos Perú. Democrático, descentralista, participativo, oposición, centro de derecha. Como candidato tenemos a Daniel Salaverry Villa, bachiller en arquitectura, Universidad César Vallejo. De él se puede decir que pasó por varios partidos políticos, por el APRA de 2002 a 2014, luego por Fuerza Popular de 2015 a 2019 y ahora está en Somos Perú. Tiene una denuncia por adulteración de documentos. Te explico, se señala a Salaverry por haberse apropiado de fondos, mejor dicho de dinero, la cual él presentó documentos supuestamente falsos afirmando que esos fondos se habían usado para un viaje a la libertad. Pero por trabajo, por trabajo, así de sencillo. ¿En qué año fue eso? Pues eso fue en el año 2017. ¿Y a qué partido pertenecía en ese entonces? Frente de la Esperanza 2021. Reformismo, socialdemocracia, posición, centro izquierda. Como candidato, Fernando Olivera Vega. Graduado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, Derecho por la Universidad de Lima y un doctorado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid. A él se lo recuerda por ese discurso tan poético que le dedicó a Alan García en un debate y por entregar un Vladivideo donde Vladimiro Montesinos entregaba dinero a Ernesto Schutz, aunque luego lo denunciaron porque entregó el video en un momento que no debía, no lo entregó en su momento. ¿Le metieron una denuncia por eso? ¿En serio? Aquí existe una teoría, y digo teoría porque no he encontrado información 100% verídica. Fernando Olivera no entregó los Vladivideos en su momento porque recibía amenazas de muerte. Por eso Popio Olivera tenía esos videos ahí. Otra supuesta teoría era que Popio Olivera tenía los videos y quería sacar provecho. Así como que, oye, tengo tu video, tengo tu pack, ¿cuánto hay? Lo muestro, pero son solo teorías. Partido Morado. Reformismo, republicanismo, socialdemocracia, ordoliberalismo, progresismo, feminismo, libertario, libertad individual, liberalismo, acción colectiva, antifujimorismo, posición, centro a centro izquierda. Puntaje 090. Como candidato tenemos a Julio Guzmán Cáceres, bachiller en economía por la Pontífica Universidad Católica de Perú, maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown y un doctorado en la Universidad de Maryland. Bueno, a él se le recuerda por huir de un incendio de un departamento, dejando adentro a su supuesta amante, su amiguita, su amix. Pero lo más importante es que el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato abrió una investigación contra Julito por el presunto de lavado de activos, debido a que habría recibido 400,000 luquitas de la constructora Odebrecht para su campaña de 2016.
De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín, de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Este año hemos coordinado, y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a 1, 2 o 3 años. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. 5 minutos, por favor. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. Queremos que regresen los valores, y hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las dos entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. Yo soy maestro y no he tenido ningún alumno que haya hecho lo contrario. He encontrado alumnos que son empresarios, he encontrado a mis alumnos que sé que son emprendedores, y por ahí es el camino correcto. A diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos, y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos.
caos, en el desorden. Las reglas se tienen que respetar. Y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza, y lejos de tener un derecho constitucional, recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Por eso es importante manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. Ahí están las más de 200 obras inconclusas que no pudieron terminar, como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice que ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas: el programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria, y mi pueblo muriéndose de hambre. En ese marco vamos a ver de qué manera estos programas sociales tenemos que implementar verdaderamente estos programas con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliarla la pensión a partir de los años 60, pensión 60. Ya no solamente a partir de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes en el escenario económico, social, cultural, que han carcomido el estómago, el bolsillo y el cerebro de las personas. Porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, y sobre todo le he venido a decir: no te corras, Pedro, no te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Ustedes sacarán sus conclusiones acerca de las propuestas expuestas en esta tarde y elijamos pues la mejor propuesta. Muchísimas gracias a la prensa nacional y extranjera. Muchísimas gracias a las rondas campesinas. Muchísimas gracias, amigos de Cajamarca, de Chota, Cutervo, Hualgayoc, Pambamarca, Celintín y los diferentes puntos del territorio nacional. Muchas gracias.